Esta hora de la mañana le doy la bienvenida en los estudios aquí en Guayaquil a Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Ingeniero, buenos días, gracias por estar con nosotros. Liz, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos. Contentos de poder partir algunas particularidades de las municipalidades esta mañana. Bueno, como ya es de conocimiento público, pues estábamos empezando esta semana sin estado de excepción, ya no hay toque de queda y esta libertad de que se puedan reunir libre asociación en las casas. Hay control en los establecimientos, sí, pero lo cierto es que se eliminan ciertas restricciones y con esto le podría competir ya al municipio enfocar esos esfuerzos de control acorde a sus posibilidades y al movimiento que lleve el COVID-19 dentro de cada ciudad. Y hay que empezar preguntándole si los 221 municipios del país usted considera que están listos para asumir este reto. Bueno, nosotros no vamos a tener algo diferente, desconocido para las municipalidades. Creo que desde el inicio de esta pandemia hemos sido los alcaldes quienes hemos enfrentado con y sin recursos. Producto de eso tenemos cerca de 70 alcaldes contagiados con COVID. Ha fallecido uno de los alcaldes de Santana de Manabí. Y esta nueva etapa de la pandemia que vamos a vivir ya a partir de esta semana, se va a dar una sensación parecida, Liz, a la que vivimos. Recordará el 4 de mayo cuando el presidente anunció que los alcaldes éramos responsables de semaforizar las ciudades. La gente salió de un aislamiento y se volcó a las calles. Ahora tenemos la sensación en la ciudadanía de que se terminó el estado de excepción, se terminó la pandemia y todos podemos volver a la normalidad que teníamos antes, y eso no es cierto. Hay ciudades que recién estamos entrando en contagio comunitario, es muy riesgoso y por lo tanto la responsabilidad es enorme para los alcaldes, porque sumado a esta pandemia, la crisis profunda que estamos viviendo por la falta de entrega de recursos del gobierno central hacia las municipalidades, que supera los $1.000 millones, es una doble complicación quizás para nosotros poder sostener nuestras ciudades con los servicios básicos, porque obra pública muy difícilmente lo vamos a poder generar este año, Liz. Bueno, los presupuestos han sido volcados más bien a la atención de la crisis sanitaria en cada ciudad o en su mayoría de ellas, pero ahí precisamente lo que usted acaba de decir, que usted siente que la gente cayeron en ese estado de relajación, de pensar ya no pasa nada y que se llega a confundir lo que significa ya no estar dentro de un estado de excepción. ¿Qué medidas ahí en concordancia quizás en las reuniones que tienen como AME han decidido tomar, lineamientos a seguir de manera general? Bueno, nosotros hemos generado desde AME Nacional, siempre en el marco de diálogos, 6 ordenanzas que hemos enviado a las municipalidades para que en base a una de las competencias que es exclusiva de los municipios, como es el control del uso de suelo, podamos generar quizás algunas acciones que permiten algo, un poco controlar quizás esta pandemia. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, es básicamente una de las competencias nuestras, como es el uso de suelo, el control, por ejemplo, de bares, discotecas, que creemos nosotros que todavía no están en el momento de poder aperturar, centros de tolerancia, pelea de gallos, encuentros deportivos. O sea, este tipo de lugares que concentran mucha gente. Y que se combina también quizás con consumo de licor, que es riesgoso todavía poder hacerlo. El tema de tránsito, por ejemplo, Liz, sí podemos nosotros en base a nuestra competencia poder hacer un control sobre eso, pero muchas veces el proceso de poder llegar a que esta ordenanza sea efectiva es el que complica, ¿no? Porque tenemos que tener primero la actividad de los concejales que se pongan de acuerdo, que aprueben la ordenanza en 2 instancias, de ahí mandar al registro oficial. Estamos hablando que toma mucho tiempo para poder hacer un control que ya tenemos encima. Nosotros... Lo que contaba hace unos segundos el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que decía que se requiere del informe para que pueda ser aprobado en el Consejo, donde llega a primar la voluntad política, es algo que entonces se replica en muchas de las ciudades del país. Eso es muy común en todos los municipios, quizás concejales que ya empiezan a pensar políticamente con una resistencia hacia los alcaldes, no entran en esa dinámica de pensar que es la ciudadanía la que requiere que nuestras acciones sean responsables hacia allá. Por eso que nosotros vemos que se retrasa y sobre el control nos toca tomar decisiones a veces un poco sostenidas en las acciones diarias de los municipios, sobre mercados, sobre tránsito, sobre todo eso. Requerimos personal y nosotros para hacer ya controles de bioseguridad hemos destinado recursos, Liz, en las municipalidades, dejando de ser obra pública, hacia enfrentar esta pandemia. No vamos a poder dejar de hacerlo, no podemos huir de esta responsabilidad. Los municipios somos los que al final estamos al frente, nos hemos quedado, nos seguiremos quedando, pero no les vamos a dejar solo a los ciudadanos. Para nosotros es preocupante esta deuda que sostiene el gobierno nacional. Y Liz, también aprovechar esta oportunidad de decirle
no vemos el discurso de los posibles nuevos presidentes que estén en los candidatos, cuál es su modelo económico. Yo sí me preocupo que entran más bien en un discurso demagógico por captar el poder, y para nosotros los municipios vamos a seguir en esta misma particularidad, porque no es desde ahora, Liz, estos problemas que tenemos los municipios, viene desde gobiernos anteriores en los cuales entramos hasta en chantaje el tema de la devolución del IVA, y es importante que los nuevos asambleístas generen leyes que no permitan dar en mendicidad a los municipios buscando los recursos que nos corresponde a nosotros por ley. Y habrá que ver qué pasa cuando ya arranque oficialmente una campaña electoral, pero ya pensando en hoy, en lo que se les viene hoy, usted decía, vamos a tener como municipios que hacer controles en diferentes sentidos, ¿no? Y tienen el personal suficiente porque antes tenían el apoyo de policías y militares, por ejemplo. Antes teníamos el acompañamiento de militares, de policías, incluso nosotros asumimos competencias que no son nuestras, listas de alimentación, de hospedaje hacia ellos. Lo hicimos en función de una pandemia que estaba cobrando la vida de nuestros ciudadanos, y lo vamos a tener que seguir haciendo. Ahora, ¿con qué? Con personal municipal que quizás ni siquiera está capacitado para hacer funciones como estas. Nos toca despedir incluso a nosotros personal municipal porque el recorte que estamos sufriendo es bastante complicado, no es sostenible para más de 100 municipios. Es muy lapidario querer sostenerse con estos recortes que están dándose del mes de mayo. Nos preocupa las juntas parroquiales, van a ser complicado sostenerse, pero sin embargo los ecuatorianos requieren que los municipios tomemos decisiones responsables. Lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo, Luis, no le vamos a dejar solo a nuestro pueblo, y finalmente esta pandemia está en una nueva etapa también, que era la corresponsabilidad ciudadana, en la cual nosotros entendemos que si va a algún lugar y sabemos que el riesgo de un contagio ya entra en una propia responsabilidad de cada uno de nosotros. Y dentro de esto, ¿no? ¿Cómo ve usted el tema de semaforización? Hay ciudades como, por ejemplo, o cantones como, por ejemplo, Daule, en la provincia del Guayas, que ellos dicen incluso estar listos si es que en un momento se pudiera llevar a cabo el tener clases presenciales, el abrir discotecas. Ellos sienten que ya están listos para regresar realmente a una plena normalidad. Hay otras ciudades que está pasando lo contrario. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta semaforización que se mantiene para algunos en amarillo y para pocos en verde? Bueno, la semaforización se termina ya con la terminación del estado de excepción, pero las realidades son diferentes en cada ciudad. Hay ciudades muy turísticas, muy comerciales, muy agrícolas, pero también hay ciudades que ya pasaron de un contagio comunitario, y usted puede ver incluso en la misma ciudad de Guayaquil, muchos sectores ya ni siquiera usan una mascarilla. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por el COVID. Bueno, pero acá sí se la usa, es obligatorio. Hay una ordenanza que te obliga a utilizar la mascarilla. Todos los municipios tenemos las ordenanzas generadas, pero usted empieza a ver la sensación, como Daule, por ejemplo, como Durán, Guayaquil, hay muchos ciudadanos que ya no usan mascarilla. ¿Pero por qué no usan? Porque ellos y sus familias a lo mejor ya pasaron por el COVID, ya fueron contagiados, entraron en un estado comunitario, llegaron al 60%, que prácticamente un poco les da la sensación de que están blindados, que no es cierto. Sí se pueden volver a contagiar, nuevamente pueden caer, nuevamente pueden perder sus vidas, pero hay otras ciudades como Paute, por ejemplo, que recién estamos viviendo un contagio comunitario y es riesgoso liberar todo. Por lo tanto, a nosotros sí nos da un tiempo en el cual tenemos que pensar que nuestras acciones están relacionadas a la vida de las personas, y en eso los alcaldes, creo que al frente de los jueces cantonales, lo hemos venido manejando durante toda esa pandemia y lo vamos a tener que seguir manejando con y sin recursos, con el gobierno que quizás está haciendo un esfuerzo por ingresar recursos. Nos preocupa qué pasa, Liz, con los recursos que están ingresando. Son $2.000 millones quizás a fin de mes. ¿Cuáles son las condiciones que vienen después para desembolsar los nuevos recursos? Y puede también caer en el discurso de quién pueda ser nuevo presidente, riesgoso a que sea o no conveniente para el Fondo Monetario Internacional desembolsar los siguientes recursos. Esa preocupación a los alcaldes sí nos interesa conocerlo, porque nosotros vamos a tener que seguir al frente de nuestras ciudades, nos quedan algún tiempo más, y creo que en el marco de la responsabilidad nosotros sí creemos que es importante que estos recursos entren al Ecuador y salgan a las ciudades adelante, no solo los municipios, pues detrás de eso está prefecturas, juntas parroquiales, universidades y todos quienes somos dependientes del Estado central. Es importante que este circulante nos permita a nosotros sostener una dolarización, Liz, que nos genere desarrollo. Es más de 1.000 ecuatorianos que perdieron sus trabajos con esta pandemia, y la única forma de sacarle adelante al Ecuador es generando más empleo,
generando más ingresos de recursos, dinamizando la economía en las ciudades, y por eso que es importante que estos recursos lleguen a las ciudades para que nosotros generemos obra pública, generemos empleo, generemos desarrollo. Quiero agradecer al ingeniero su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, analizando el desafío que tenemos de reactivarnos, manteniendo todos los cuidados dentro de esta crisis sanitaria y recordando al país el hecho de que haya vencido en estado de excepción no significa que la pandemia ya no hay, que ya no hay COVID-19, pues no. El reto siempre ha sido y el desafío es cada uno cuidarse, con mayor razón, siempre manteniendo esa corresponsabilidad y con mayor razón a partir de ahora. El país necesita dinamizar su economía, reactivarse y bueno, con esto de aquí agradecerle una vez que nos haya acompañado esta mañana aquí en el desayuno de